Bienvenidos a todos a nuestro webinar sobre la mediación con Marcela Parga, nuestra trainer de la ICC de España. Estamos muy contentos de compartir este espacio con todos ustedes previo a nuestro curso online para mediación de conflictos en todos los ámbitos. Entonces, la información que vamos a recibir el día de hoy va a ser muy interesante. Les pedimos que, por favor, cualquier inquietud levanten su mano y nos dejen saber o la escriban en el chat o en el panel de preguntas. Marcela, quiero presentarte, pero creo que es mejor que tú misma nos hables de tu experiencia. Entonces, te dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alexis. Bueno, se me escucha bien, ¿verdad? Espero que todos me veáis y me escuchéis. Perfecto. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Como siempre es un placer estar contigo, Alexis, por lo bien que me tratas y por lo fácil que haces que podamos compartir este momento con todo el mundo, ¿no? Ya estoy viendo un montón de gente desde Argentina, Colombia, bueno, desde todas partes del mundo, también desde aquí, desde España. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta webinar, por tener interés por este tema que a mí me apasiona, como es el conflicto y cómo trascender de estos momentos de conflicto. Y como bien decía Alexis, soy trainer aquí en España junto con Daniel Álvarez Lamas de la International Coaching Community. Hacemos las formaciones, ¿no? Las certificaciones de la ICC aquí en España y también soy abogada de profesión. Por lo tanto, el conflicto es algo que, bueno, con el que llevo conmigo desde hace más de 22 años que ejerzo como abogada y que además es un escenario donde me muevo pues con mucho gusto. Y este es un poco el mensaje que os quiero trasladar en el día de hoy, ¿no? Que veamos una situación de conflicto o una relación que nos genera tensión o que nos genera conflicto, que la veamos desde otra perspectiva. Este por lo menos es mi primer mensaje. Ahora quiero compartiros con vosotros unos slides, unas diapositivas para que podamos ir todos juntos y así presentaros cuál es nuestra propuesta cuando decimos que hay una disciplina que es la mediación, hay otra disciplina que es el coaching y cómo las dos, desde mi punto de vista y por mi experiencia, combinan muy bien para esos supuestos donde tenemos una relación que queramos mejorar o donde tenemos una situación de bloqueo, de conflicto y que nos gustaría salir de ella. Entonces, bueno, como decía también Alexis, por favor, levantar la mano, participar, escribir en el chat. Yo de vez en cuando miraré el chat y por supuesto, bueno, la manito levantada seguro que ahí ya es más fácil que la vea y os daremos voz para que expongáis vuestras inquietudes, vuestras dudas o vuestras reflexiones. ¿De acuerdo? Así te hacemos muchísimo más participativo. ¿Sí? Bueno, pues de nuevo, gracias y si os parece, comienzo compartiendo la pantalla que espero que, esperad que así no, vamos a desde el principio, así sí. La estáis viendo, ¿verdad? Estáis viendo la primera de las pantallas que, Sí, se ve bueno, perfecto. se ve perfecto, gracias Alicia. Es el título que tiene esta webinar y que da también título a la formación que, como decía pues Alexis, queremos presentar con esta webinar, ¿no? Que es la de mediación de conflictos mediante coaching. Y cuando hablamos de conflicto, no me refiero solamente a aquellas situaciones de bloqueo, de tensión que se puedan producir en el ámbito profesional o laboral. En un primer momento, cuando empezamos a hacer esta formación, que hace ya unos cuantos años que llevamos haciéndola en la ICC, sí que lo centrábamos mucho en el conflicto laboral. De hecho, esta formación se llamaba Mediación de conflictos laborales. Nos hemos dado cuenta que el interés que suscita el tema del conflicto, ¿no? Y cómo mejorar o solucionar una situación de conflicto no solamente se ciñe, por supuesto, al ámbito profesional, sino que tiene mucho que ver también con el ámbito personal o familiar. Entonces, cuando esté hablando en esta webinar o también durante la formación de conflicto, me gustaría que cada uno de vosotros lo llevase al escenario que quiera. Tanto puede ser en el entorno laboral, por ejemplo, un conflicto con algún miembro de mi equipo, un conflicto con un superior, con mi jefe, un conflicto que pueda tener también con algún cliente, con el que, bueno, es cliente, igualmente pues tengo una situación delicada que me gustaría superar. También un conflicto en el ámbito familiar, por ejemplo, pues con un hermano con el que llevo tiempo sin hablarme y necesito llegar a un entendimiento con él, pues por ejemplo, pues para un reparto de una herencia,
un conflicto porque, bueno, estoy en una situación con mi pareja que me está llevando quizás a plantearme una separación o un divorcio y puede que no sea el momento, pero sí es el momento de superar una relación que ahora mismo no quiero, ¿no? Entonces, esos conflictos también, ¿no? Por supuesto, los vamos a tener en cuenta. También el conflicto en el ámbito más vecinal, ¿no? que le comentaba antes de comenzar esta webinar a Alexis, pues como ahora pues en las comunidades de vecinos, ¿no? en las residencias, pues podemos tener conflictos con nuestro vecino y ahora que estamos con esta situación de pandemia, pues obligados a tener que estar pues más en casa, ¿no? O en un ambiente más cerrado y que no nos permite socializar tanto, pues estos conflictos salen como más de manera más cotidiana, ¿no os parece? ¿No os pasa a vosotros? ¿No? Entonces, el cómo solucionar estas situaciones de conflicto, la propuesta que os quiero traer a esta webinar y también, por supuesto, en la formación, es algo que sí vamos a ver. Y claro, me podéis decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Esto es para solucionar yo mis propios conflictos o es para ayudar a otras personas a que se solucionen, ¿no? A que ellos mismos solucionen y alcancen sus acuerdos? Bueno, pues va de las dos cosas. Fijaros, de la misma manera que cuando nos formamos en coaching porque queremos ayudar mediante el coaching a otras personas a alcanzar sus propios objetivos, ¿verdad? Es así. Y cuando estamos recibiendo la formación, además de recibir una formación que nos ayuda a comprender toda la disciplina del coaching, al mismo tiempo también esa formación nos ayuda a tener un propio proceso de coaching con nosotros mismos, ¿no? Porque durante la formación pues planteamos cuáles son nuestros objetivos, planteamos también cuáles son nuestros valores, qué planes, ¿no? Qué planes de acción voy a llevar a cabo para conseguir estos objetivos, con qué recursos cuento. Estoy hablando siempre desde mi foco, desde mi propio yo. Con el conflicto pasa algo muy similar a lo que pasa cuando nos formamos en coaching. Por supuesto que va a ser una formación donde voy a plantear, tanto yo como mis compañeros de la formación, unas herramientas que nos van a ayudar a ser facilitadores, mediadores coach, que nos van a ayudar a tener todas las herramientas a nuestra disposición para que aquellas personas que están en conflicto puedan llegar a unos entendimientos, a unos posibles acuerdos. Pero para poder llegar ahí, es decir, para poder ser un facilitador de la mediación y un facilitador de la mediación con coaching, antes estaría muy bien que pasase yo un pequeño escáner interno para saber cómo gestiono yo mis propios conflictos, porque de esa manera me voy a poder poner del otro lado de una manera mucho más empática y más sencilla. ¿No os parece? Entonces ahora a lo largo de esta webinar, cuando yo os presente un poco cuál es la visión que tenemos sobre la mediación de conflictos mediante coaching, quizás hasta sería bueno que os pusieseis vosotros en vuestra propia piel de qué conflictos quizás tenéis ahora que os gustaría mejorar. Y si sois capaces de mejorar los vuestros, estoy segura que vais a ser unos grandes facilitadores para ayudar a los demás a que solucionen sus propios conflictos. Vamos a entender, por tanto, el conflicto en cualquier ámbito, no solo en el laboral, sino en el personal, familiar, etc. Y el conflicto, así de entrada, generalmente lo solucionamos de dos maneras. O nos han enseñado o hemos aprendido a solucionarlo de dos formas. Una es mediante la confrontación. ¿Nos parece? Cuando yo estoy en conflicto parece que estoy en una guerra, ¿no? Parece que estoy en una lucha interna, desde luego, pero también incluso con la persona con la que no estoy de acuerdo, ¿no? De hecho, entendemos muchas veces la palabra conflicto como un ataque o entendemos la palabra conflicto como un problema, como una confrontación. Esta es una de las maneras en la que nos han enseñado o hemos aprendido a comprender o incluso a gestionar el conflicto. ¿Estoy en conflicto? Pues ahí voy, a por ti. Esto además yo os aseguro que como abogada lo he vivido mucho y lo vivo mucho también, ¿no? Cuando viene a mi despacho un cliente porque quiere solucionar una situación de conflicto, viene con una energía de lucha, con una energía de confrontación.
y espera de mí como abogada que le ayude precisamente con esa misma energía, ¿no? De confrontación. Venga, vamos al juzgado, vamos a la corte, como diríais algunos de vosotros, ¿no? Vamos allí y allí, venga, vamos a por todas. Esa no es la energía que yo os voy a proponer a lo largo de la exposición de esta webinar y por supuesto no es tampoco la energía que más nos va a ayudar a comprender la situación de conflicto y a aprender de la situación de conflicto. No quiero decir tampoco que esta energía de confrontación no sea en algunos momentos necesaria. Puede que sí, que en algunos momentos sea necesaria. Por eso tampoco quiero descartar del todo que a veces, en algunas ocasiones, sea necesaria este tipo de energía. Pero no siempre es la más adecuada, sobre todo si quiero mantener una relación armoniosa. Entonces, si estoy en conflicto con una persona con la que me interese mantener una relación, la confrontación, desde luego, no es la mejor de las vías, la mejor de las estrategias. También nos han enseñado o hemos aprendido que en una situación de conflicto, otra estrategia puede ser la de evitarlo. Vale, no me confronto, pero lo evito. ¿Y de qué forma lo evito? Bueno, pues no contestando o contestando a todo que sí, cuando en realidad quiero decir no, callándome, evitando a la persona con la que tengo ese conflicto. ¿Pero qué creéis? ¿Que porque evite el conflicto o desista del conflicto, el conflicto desaparece? Pues no, ¿a que no? No desaparece. Es más, incluso se hace más grande, ¿no? Alguien creo que me está poniendo algo en el chat, ¿verdad? Sí, es verdad. O sea, el conflicto no solamente no desaparece, sino que incluso puede crecer. Entonces, esta otra estrategia que igualmente, del mismo modo que os digo que con la confrontación a veces necesito esa energía, a veces también necesito la energía de separarme, de distanciarme un poco de la situación. Puede que sí, pero con eso no consigo aprender ni tampoco consigo trascender de esa situación de conflicto, que es lo que quiero. Por lo tanto, esta otra estrategia tampoco va a ser la que aquí os presente. No digo que en algunos casos no sea oportuna, pero no para la disciplina que os queremos mostrar hoy. Por lo tanto, si confrontar el conflicto o desistir del conflicto no son las mejores estrategias, o al menos no las que os quiero presentar, ¿de qué estrategia entonces estamos hablando? Pues esta tampoco. Las de las soluciones impuestas tampoco, que es otra de las vías a las que también acudimos cuando queremos solucionar una situación de conflicto. Yo no soy capaz de solucionarlo, la otra persona no pone ningún tipo de empeño ni de ganas en solucionarlo, entonces ¿a dónde me voy? Pues mira, me voy a un juez, a un tercero, al líder de la empresa, me voy a la persona que tenga que tomar decisiones y que pueda tomar decisiones en mi nombre y en nombre también de la persona con la que tengo conflicto. Es decir, ¿es una solución? Sí. Es una solución que viene impuesta. Por lo tanto, no siempre es la mejor solución. Es más, en el ámbito de la empresa, cuando yo tengo un conflicto con un compañero del equipo y lo quiero solucionar con este compañero, pero no soy capaz, pues ¿qué hago? Acudo muchas veces al líder del equipo o al jefe de la organización o al CEO de la organización. ¿A qué? A que imponga su criterio, a que decida cuál es la solución para solucionar esa situación de conflicto. ¿Y qué sucede en esos casos? ¿O qué suele suceder? Pues que efectivamente ese líder, ese jefe, ese CEO, pues impone su criterio, que puede estar en consonancia con el mío o no, o a lo mejor está en consonancia con el de la otra parte. ¿Y qué sucede ahí? ¿Solucionamos el conflicto? No. Lo que sucede es que hemos trascendido de ese escenario a otro, pero el conflicto interno sigue con esta persona, sigue totalmente igual o, como decía antes, o incluso peor. Y es más, quizás para mí este líder o este CEO ha perdido también liderazgo, porque si no ha decidido
si su criterio no es exactamente igual que mi postura, que mi posición, yo ya no voy a ver a este líder de la misma manera que a lo mejor lo estaba viendo antes. No sé si me estoy explicando, pero lo que quiero decir es que otra de las vías que utilizamos para solucionar el conflicto es la de acudir a un tercero, árbitro, juez, líder, que imponga sus soluciones, pero esas soluciones no siempre me satisfacen. Y no solamente es que no me satisfagan a nivel externo, sino que a nivel interno incluso el conflicto ha crecido más dentro de mí. Y a esa persona, a ese líder o a ese juez o a ese árbitro, ni siquiera ahora mismo tampoco tengo las ganas de seguirle, porque no ha tenido en cuenta mi opinión, no ha tenido en cuenta mi criterio. Y me veo, por tanto, desamparado. Entonces, esta estrategia de las soluciones impuestas, que como también os recuerdo, son necesarias en algunas ocasiones, no es la estrategia que os quiero plantear aquí como una posible vía de solución ante el conflicto. Entonces, resumiendo, confrontarme con el conflicto no es la estrategia que os quiero proponer. Desistir o evitar el conflicto tampoco. Y acudir a un tercero sí, pero a un tercero que me imponga su propio criterio, no. Es la estrategia que os quiero compartir. Entonces, ¿cuál es? Pues fijaros, lo que os queremos compartir es que veamos el conflicto desde otro enfoque, desde otro punto de vista. Y al facilitador, a ese mediador coach, también lo quiero que lo veáis desde otro punto de vista, desde otro enfoque. Y el punto de vista desde el cual me gustaría que comprendiéramos el conflicto es desde la perspectiva de maestro. Es decir, esta situación que tenéis ahora, en la que yo os he propuesto que penséis, ¿no? Que penséis en una situación de conflicto que ahora mismo os preocupe, os bloquee, ese escenario que le llamamos conflicto nos está enseñando algo o nos está queriendo decir algo, nos está mostrando algo. ¿Algo como qué? ¿Algo de quién? Pues algo de ti mismo, algo de mí misma. Nos está mostrando mucha información que quizás nosotros no somos capaces de ver, porque estamos precisamente atrapados en esa energía del conflicto, en la energía que producen determinadas emociones cuando estamos en conflicto, y que no tengo la perspectiva suficiente como para poder entender esa situación como una situación de aprendizaje. Por eso es necesario que unas disciplinas como pueden ser la mediación y el coaching, gracias a la figura del mediador coach o del facilitador, esa figura es la que me va a ayudar a darme cuenta de que ese escenario de conflicto es un gran maestro para mí. Cuando yo estoy en conflicto con alguien, pues por ejemplo con alguien de mi familia o con alguno de mis compañeros de trabajo, en ese momento que yo estoy en conflicto, difícilmente lo veo como un maestro, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no, pues porque estoy atrapada en algún tipo de emoción como la rabia, como la frustración, como la impotencia o incluso como la tristeza, como la decepción. Y no soy capaz de darme cuenta de este concepto que os quiero ahora mismo mostrar. Pero si acudo a una persona, como puede ser un facilitador, que entienda que hay una perspectiva diferente de ver el conflicto y esta persona me ayuda a comprender primero cuál es el escenario que estoy viviendo, cómo me lo estoy planteando, qué emociones son las que estoy sintiendo, qué es lo que quiero conseguir en vez de esto, cómo me quiero comunicar con la otra parte, qué quiero conseguir a cambio de esa comunicación. Si alguien me ayuda a comprenderme a ese nivel, entonces sí que voy a poder ver que esa situación de conflicto es un maestro para mí, porque me estoy dando la oportunidad de aprender de ese escenario de conflicto. Sí, vamos todos juntos, ¿verdad? Porque este concepto de conflicto como maestro, de verdad que a veces cuando lo planteo, pues me miran un poco raro, ¿no? Las personas y dicen, pero vamos a ver, ¿pero cómo como maestro? Pero es un gran escenario de aprendizaje el conflicto. Claro, viéndolo desde esa perspectiva, hasta apetece tener conflictos, ¿no? Más a menudo, porque si me dices que esas escenas de conflicto me van a enseñar y si yo quiero aprender y evolucionar como persona, bueno, pues tener situaciones de conflicto tampoco es algo negativo. Y ese es otro de los mensajes que os quiero lanzar, que es que el conflicto no es negativo ni positivo, es un indicador, es un escenario. Soy yo
la que interpreto esa situación como algo negativo para mí o como algo positivo también, si soy capaz de sacar aprendizaje. Entonces, conflicto como maestro, ¿y quién me va a enseñar realmente a que ese conflicto es un maestro? Pues me lo va a enseñar una persona capacitada, entrenada, con las habilidades suficientes para que me pueda ayudar a ver toda la información que hay detrás. Los conflictos, dice Noemí, son oportunidades para crecer. Por supuesto, Noemí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que no siempre estamos preparados para abrirnos a ese mensaje. Pues porque, como os decía antes, estamos atrapados en un estado emocional que no nos está ayudando a abrir esa ventana. Por eso, un facilitador, un mediador coach nos puede ayudar a acompañarnos en ese proceso de darnos cuenta de que es un gran escenario de oportunidades. Seguimos entonces. Os decía que estas dos disciplinas, ¿no?, la mediación con coaching, combinada con coaching, pues nos va a permitir que las partes que están inmersas en ese conflicto crean, primero van a tener que creer para después crear sus propias soluciones, sus propios acuerdos y por tanto su propia relación. Pero incluso voy un poco más allá, porque la mediación como disciplina, desde mi punto de vista, esto es una opinión totalmente personal, no siempre se utiliza porque es una gran desconocida. Es una gran desconocida sobre todo en el ámbito de la empresa. No se suele acudir a un mediador cuando en la empresa hay un conflicto. Se suele acudir a un abogado y se suele acudir, por supuesto, a la vía judicial. Pero tampoco se suele acudir a un coach cuando hay un conflicto, ¿verdad? En las organizaciones, me refiero. Cuando hay un conflicto, a mí me llaman, porque como os decía, tengo la suerte de también dedicarme al mundo jurídico y entonces me llaman como abogada, pero yo a veces voy a esa organización y yo digo, pero si no tenéis un problema jurídico, si yo no os voy a ayudar como abogada, os voy a ayudar, pero no como abogada, porque no hay ninguna discrepancia sobre ninguna norma. Cumplís la norma, todas las partes cumplís lo que dice la ley. No hay aquí ningún desajuste legal. Lo que hay es un desajuste en la comunicación que tenéis y por tanto interpretáis de manera que os hace daño, que os duele, que os sentís atacados cualquier situación, pero no es una situación que haya que llevarla ante un juez, no es un asesoramiento legal el que necesitas, es un acompañamiento en tu comunicación, es un acompañamiento en tu forma de ver esto y por tanto de poder llegar a acuerdos. No sé si esto también tiene algo de sentido para vosotros, pero yo que tengo la gran suerte de dedicarme al ámbito jurídico y tener también la gran suerte de que llevo durante más de 10 años trabajando con la disciplina del coaching y con la disciplina de la mediación, me doy cuenta de que a veces acuden a mí como profesional de la abogacía cuando en realidad necesitan un coach o necesitan un mediador o un mediador coach, pero no un abogado. Entonces, estoy viendo este tipo de escenarios de conflicto también como una grandísima oportunidad en el ámbito del coaching y en el ámbito de la mediación. De poder ayudar a las personas, sobre todo en el ámbito de las organizaciones, porque ahí no está tan explorado como en el ámbito personal, de acudir a un coach o de acudir a un mediador para solucionar un bloqueo entre las personas que trabajan en la organización. Os decía antes que esta es una disciplina, la mediación mediante coaching, que podemos utilizar, por supuestísimo, en el ámbito de la pareja y en el ámbito familiar. En el ámbito de la pareja y en el ámbito familiar sí se acude mucho más a un mediador, pero en el ámbito de las organizaciones no tanto. Por eso es por lo que también me empeño en que estas dos disciplinas se trabajen también dentro del ámbito de la empresa. Y aquí os digo que la mediación mediante coaching ayuda a las partes que están en conflicto a alcanzar acuerdos, a alcanzar sus propias soluciones. Pero quiero añadir otro punto más, y es que a veces ni siquiera se alcanzan acuerdos, pero eso no es un límite para que las personas se relacionen a otro nivel y se relacionen mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que con esta disciplina de mediación de conflictos mediante coaching no vamos a la persecución del acuerdo. No es el acuerdo
el fin último, sino que el fin último es que las personas se comprendan y se comuniquen a otro nivel. Y después llegará el acuerdo. Ese es el fin último, comprenderme, comprender también a la otra parte, comunicarme adecuadamente conmigo mismo, comunicarle adecuadamente a la otra parte, comunicarme adecuadamente con el otro y después, en todo caso, podemos establecer puntos de encuentro y acuerdos. Antes no. Y a veces sucede que en la mediación tradicional, o por lo menos como yo la percibo o la he vivido, por suerte ahora ya no tanto, pero al principio sí, era como que el mediador venía a la empresa o venía a ayudar a las partes para, venga, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar a un acuerdo. Y las partes no están siempre preparadas todavía para alcanzar acuerdos, porque cuando estás en conflicto tienes un torrente emocional que quizás no te permita poder pensar de una manera adecuada. De ahí que el mediador coach tiene que tener unas habilidades para acompañar a las personas, primero, a que se comprendan, segundo, a que comprendan la situación, tercero, a que comprendan a la otra parte y cuarto, una vez que haya esa comprensión, cómo se van a comunicar y qué puntos de encuentro pueden quizás encontrar entre ambas partes. ¿Qué características tiene este proceso de mediación mediante coaching? Pues mira, las mismas que el proceso de mediación y las mismas que el proceso de coaching, si os fijáis, que son la voluntariedad. Es decir, una persona que acude a un mediador coach a que le ayude a trascender del conflicto, lo hace de manera voluntaria. No va obligado, ¿verdad? Porque no puedes solucionar algo, no le puedes ayudar a alguien de manera obligada a que trascienda de una situación de conflicto. Por lo tanto, la voluntariedad es una de las características tanto de los procesos de coaching como los de mediación. También la confidencialidad, por supuesto. Una persona que acude a un coach sabe, y si no sabe se lo explica el coach, que esa sesión es absolutamente confidencial. No se va a desvelar nada, ningún contenido de lo que se trate en esa sesión. Y en las de mediación mediante coaching también sucede lo mismo. Son totalmente confidenciales. Las únicas personas que pueden hablar de su vida y del conflicto son los propios interesados, pero no el mediador coach. Esto en el ámbito personal es muy fácil de entender, pero en el ámbito organizacional, en el ámbito de las organizaciones, si a ti te contrata como mediador coach el CEO de la empresa para que ayudes a algún miembro de su equipo a que solucione un conflicto y le ayudas, por supuesto, con esta disciplina, al CEO de la organización, al líder, le tiene que quedar muy claro que tú después no puedes desvelar ningún contenido de lo que allí se ha hablado. Esto, como digo, es algo muy importante a tener en cuenta. No solamente pasa con estas disciplinas, ¿verdad? Cuando vosotros como profesionales trabajáis en vuestros campos, también la confidencialidad estoy segura que está muy presente. La neutralidad. ¿Qué significa esto? Esto también sucede en coaching. Pues que el coach no le va a dar soluciones al cliente, no le va a dar ningún tipo de consejo. El mediador coach tampoco le va a dar soluciones a las partes para decirle, oye, pues mira, puedes hablarle de esta manera, puedes decirle así. No. Les va a hacer conscientes por medio de la escucha, por medio de las preguntas, de una manera muy parecida a cómo se hacen sesiones de coaching, ¿no? Por medio de la conexión, de la empatía. Y por medio de todas esas herramientas que nos proporciona un clima adecuado, les va a ayudar a que las partes se comprendan de otra manera, pero no les va a aconsejar, no les va a dar contenido. Por eso es una característica de neutralidad en todo el proceso. Y por último está la imparcialidad. Un mediador coach que está ayudando a dos personas o a más personas, ¿no? Incluso dentro de un equipo, a que se entiendan, pues no va a poder tomar partido por ninguna de ellas. Es más, esta imparcialidad se debe trabajar también. Por el hecho de que seas mediador, coach, no te viene por ciencia infusa la imparcialidad y como somos seres humanos, quizás en algún momento algún comentario de alguna de las partes te resuene mejor a ti que otro comentario de otra persona. Pero aún así tienes que mantener tu estado adecuado de imparcialidad para poder de verdad ayudar en ese proceso y no dejarte llevar por alguna de las opiniones de una de las partes.
Es muy importante también que esto se sepa porque aunque seas mediador y aunque seas coach, la imparcialidad no se te presupone, la hay que trabajar. Si quieres, evidentemente, ayudar desde ese estado, ¿no?, de imparcialidad, que es el que debe ser. ¿Qué proceso os queremos presentar? Y es el proceso que se va a trabajar durante la formación. A ver si tiene sentido este proceso para vosotros. Fijaros, primero tenemos una fase previa, que es la del compromiso con el proceso. Las voy a explicar ahora brevemente, ¿eh? Después, una vez que las partes ya se han comprometido y dicen, venga, vamos adelante, entonces después tenemos una fase de preparación. Vamos a preparar primero a las partes antes de ¿qué? Antes de la comunicación conjunta. Una vez que ya se han preparado y que ya los hemos sentado a todas las partes implicadas en el conflicto conjuntamente, pues ahí vamos a trabajar juntos, como si fuésemos un equipo, no como si fuésemos adversarios, para ir proponiendo propuestas en base a un objetivo común. Y cuando hablo de objetivo común, no quiero decir que todos queramos lo mismo, sino que el objetivo común es trascender del conflicto, es superar esta situación. Ese ya es el primer objetivo común. El cómo lo hagamos, pues pueden ser caminos muy diferentes. Y por último, una vez que ya hemos alcanzado acuerdos o que podemos vivir con el desacuerdo, que ese es otro de los acuerdos, pues entonces sí que nos damos un tiempo, pasan 2, 3 meses y hacemos una fase de seguimiento, a ver cómo vamos, a ver qué hemos aprendido, cómo nos estamos sintiendo. Esto os lo explico ahora brevemente. Primero, el compromiso con el proceso. ¿Y por qué es tan importante el compromiso con el proceso? Porque también como abogada me doy cuenta que no todo el mundo está preparado para solucionar el conflicto. No todo el mundo quiere solucionarlo. Y diréis, pero ¿cómo no? Si estoy en conflicto lo que quiero es solucionarlo. No. Mucha gente lo que quiere es que la otra parte se comporte de otra forma. Por ejemplo, en los casos de parejas pasa mucho, ¿no? En los casos de posibles divorcios o antes del divorcio, lo que quiere una de las partes es que su mujer o su marido se comporten de una manera distinta. Eso es lo que le exigen, eso es lo que le piden. Pero eso no es solucionar el conflicto desde este punto de vista que os planteo, ¿eh? No es esto. Por lo tanto, cuando yo les planteo que si quieren solucionar el conflicto, lo primero que tienen que hacer es trabajarse ellos mismos. El otro o la otra parte también tiene que hacer lo suyo, por supuesto, también va a tener que trabajarse, pero por supuesto tú mismo también. Pues es ahí donde algunas personas dicen, no, yo no quiero esto. Yo lo que quiero es que tú, como abogada, me ayudes a solucionar esto. Bueno, entonces eso es otra estrategia. Pues me los llevo al juzgado y ahí lo arreglo como abogada. Pero no es la mejor estrategia, y mucho menos en temas de familia, y mucho menos si tú quieres mejorar una relación, porque en el juzgado se tienen sentencias, pero no se mejoran relaciones. Las relaciones se mejoran de otra forma. Y se mejoran cuando tú, contigo mismo, tienes una relación también adecuada. Cuando tú, contigo mismo, te comunicas de una manera adecuada. Así se empiezan a mejorar las relaciones. Primero, cuando tú, contigo mismo, lo haces. Por eso este compromiso de las partes es tan importante. Porque o te comprometes contigo mismo a que vas a aprender, o si no, va a ser muy complicado que este proceso salga de la manera adecuada, que es, como os decía antes, de una manera donde vas a evolucionar como ser humano. Cuando las partes lo entienden, cuando las personas que acuden a ti, tú se lo explicas, entienden que tienen que trabajarse y quieren probar, por lo menos probar, porque como os decía antes, esto es voluntario, tú puedes probar y si no estás conforme, bueno, no pasa nada, siempre nos queda la vía judicial. Pero si te atreves a probar, entonces te comprometes. A mí me gusta que este compromiso sea por escrito. Y diréis, bueno, no hace falta, ¿no? Si yo me comprometo, mi palabra es suficiente. Es suficiente, es verdad. Un acuerdo verbal sería suficiente. Pero ¿por qué me gusta a mí particularmente recoger este compromiso por escrito? Porque ahí en ese escrito, en ese documento, ya tenemos el primero de los acuerdos, que es vamos juntos a emprender este camino. Cada uno con sus propuestas, cada uno con sus ideas, cada uno con sus emociones y con sus cargas, pero estamos unidos ya en el primer paso.
que es que estamos comprometidos en aprender. Por eso para mí es tan importante esta primera fase y le doy mucha importancia a esta primera fase. Pensad vosotros en vuestros propios conflictos y si estáis comprometidos de verdad con vosotros mismos en solucionarlos. Y si es así, apetece, ¿verdad?, seguir avanzando. Ahora, si la respuesta es no, yo no estoy comprometida con este conflicto, es porque quizás esa relación no es tan importante para ti. O sí que es importante la relación, pero lo que está pasando es que le estás exigiendo a la otra parte que se comporte de una manera distinta. Pero eso, de momento, yo no tengo la estrategia adecuada para que eso suceda. No tengo la varita mágica para transformar a la otra persona. Eso todavía no lo he conseguido. Estoy trabajando en ello, pero aún no lo he logrado todavía. Lo que sí he logrado es transformarme yo, en la medida que me apetezca. La siguiente fase os decía que es la preparación de las partes. Y ahí a las partes, cuando hablo de partes me refiero a las personas involucradas en el conflicto, las preparamos de manera individual. ¿Y por qué individual y no las unimos? En mediación también se prepara muchas veces a las partes de forma individual. Se llaman caucus, ¿no?, a esas sesiones individuales que a veces son muy necesarias. Lo que sucede es que a veces en la mediación tradicional esas sesiones individuales se hacen durante el proceso. A mí me gusta tener ya el criterio de que las sesiones individuales se hagan antes de juntar a las partes. ¿Y por qué? Porque me podéis decir, pero no hace falta, Marcela. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una buena relación con la persona con la que tengo el conflicto. Lo que pasa es que, bueno, pues hemos tenido un pequeño desajuste y quizás ahora mismo no sé por dónde salir, pero me llevo bien, me podría sentar ya desde el minuto 1 con esta persona. Aún así, te propongo que trabajemos por lo menos una sesión de manera individual. Y en esas sesiones, a mí lo que me gusta es, primero, serenar el mundo emocional de las personas. Si tú eres una persona que, como decía antes, estás bien a nivel emocional, no tienes ningún tipo de tensión o de una emoción que te limite, ¿no?, a la hora de comunicarte con esa persona, bueno, pues avanzamos en esa sesión y si ya estás sereno a nivel emocional, pues entonces trabajamos tu propuesta. ¿Qué es la propuesta que le quieres trasladar a la otra parte? ¿Y por qué hay que trabajar bien la propuesta? Porque no todo el mundo sabe lo que quiere. Casi todo el mundo sabe lo que no quiere o lo que quiere que haga el otro, pero no lo que quiere él o ella. Entonces es importante en esta preparación de las partes serenar el mundo emocional de cada uno y ayudarles a trabajar su propuesta y ayudarles también a cómo se la van a comunicar a la otra parte y cómo van a recibir la propuesta de la otra parte. Porque a veces también tenemos que ayudar a las personas a que sepan recibir un no, a que sepan recibir un no quiero. Porque eso a veces cuando lo recibimos nos sentimos mal, nos sentimos atacados. Por eso esas sesiones individuales son totalmente necesarias para aprender de mí mismo y para estar preparada para recibir quizás una propuesta que no me guste y aún así seguir avanzando en esta situación de conflicto. Además de preparar a las partes, o una vez, mejor dicho, que hemos preparado a las partes, ahí es cuando hacemos la comunicación conjunta. Les ayudamos a que se comuniquen bien. Cuando digo bien, es que las dos partes o las que estén implicadas en el conflicto tienen ya de antemano unas reglas preestablecidas en esa comunicación, que son el no interrumpirse, el escucharse de una manera totalmente abierta, el respetarse, por supuesto, sin ningún tipo de palabra malsonante, ¿no? Por supuesto, ahí está ya la figura del mediador coach para ayudar a esa comunicación. Pero es que además de todo esto, en esta comunicación conjunta que proponemos, vamos a ayudarles a que uno se coloque en el lugar del otro, a que uno le ayude al otro con sus propuestas. Es decir, en esta comunicación conjunta vamos a empezar a trabajar en equipo, donde las dos partes o las que sean que vienen a esa mesa de mediación con coaching, a ese lugar, no son adversarios, no son personas que propongan cosas contrarias. Pueden proponer cosas diferentes, pero no contrarias. Y por lo tanto la comunicación va a ser totalmente constructiva.
Y aquí aplicaremos varias herramientas que nos proporciona el coaching, varias herramientas incluso que nos proporciona el coaching de equipos para trabajar en equipo, para trabajar verdaderamente objetivos o propuestas que nos puedan ayudar a ambas partes, no a uno ni a otro, sino a ambas partes. ¿Qué tipo, por ejemplo, de propuestas son las que trabajamos para conseguir ese objetivo común? Pues hay una herramienta que es muy conocida en el ámbito del coaching individual y también en el ámbito del coaching de equipos, que tiene que ver con lo que las personas quieren mantener, por ejemplo, en esta relación, y también van a trabajar juntos aquellos elementos, aquellas situaciones que quizás quieran eliminar, algo que no me gusta ahora mismo de cómo nos estamos relacionando y que dificulte la relación. También van a trabajar qué es aquello que todavía no han conseguido dentro de su ámbito de relación y quieran alcanzar, y también qué es aquello que no quieren y que por supuesto tampoco tienen y que quieren seguir evitando. Es decir, todo lo que han trabajado de manera individual se va a trabajar de manera conjunta para ir construyendo la relación que quieren. Y esto, como os decía, lo hacemos en equipo. Esto, por ejemplo, en el ámbito de las parejas es oro. ¿Por qué? Porque yo no quiero la relación que tengo actualmente con mi pareja, quiero otra distinta. Perfecto. ¿Cuál es esa otra relación? ¿Qué es lo que quieres mantener de la que tienes? ¿Hay algo que quieras mantener? ¿Hay algo que quizás quieras eliminar? ¿Qué es lo que todavía no tienes en esta nueva relación y quieres alcanzar y que quieres evitar a toda costa? Y esto no lo digo yo, lo decimos juntos. Cada uno expone su propuesta y vemos qué puntos de encuentro tenemos. Y sobre los puntos de encuentro seguimos trabajando. Y sobre los puntos de desencuentro, ahí, si es necesario, volvemos a tener sesiones individuales para seguir avanzando. Esta es un poco la propuesta que os planteo cuando trabajamos en conjunto con las personas que quieren trascender de esta situación. Y por último, ya tenemos esa fase final de seguimiento que solemos hacer a los 2-3 meses, que es el feedback que nos dan las partes. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal en esta situación? ¿Qué has aprendido de este proceso? ¿Cómo estás con relación a esta persona? ¿Cómo estás con relación a otras personas? ¿Cómo te ven a ti ahora? ¿Cómo te ves tú? Es una sesión, también la hacemos o individual o conjunta, depende un poco de lo que prefieran las partes, generalmente la hacemos conjunta, donde ahí cada persona nos cuenta todos los recursos que ha sacado de este proceso. Por eso, si lo miramos con esta perspectiva, nos damos cuenta de que en cada una de las fases hay mucho aprendizaje. Este facilitador que os propongo, que podéis ser cualquiera de vosotros, si no lo sois ya, de mediador coach, lo podemos tener a nivel externo, es decir, puede ser una persona como puede ser un coach que viene a la organización, puede ser una persona que acude, una pareja, precisamente a hablar con este facilitador, ¿no? Porque bueno, ahora no están pasando un buen momento. Puede ser, por tanto, alguien externo a la organización, alguien externo a la familia, alguien externo a la pareja, que puede ayudar como profesional. También puede ser una figura interna dentro de la organización. Puede ser ese coach que también quiera pues, trabajar una serie de herramientas que le proporciona la mediación, o al revés, puede ser un mediador que quiera trabajar herramientas que proporciona el coaching y que, por tanto, dentro de la organización, por ejemplo, en el Departamento de Recursos Humanos, se ve mucho porque es el departamento donde a veces confluyen, ¿no? muchos conflictos dentro de las empresas, pues esa persona, ese facilitador, que tenga las herramientas adecuadas para ayudar a las partes. También dentro de la familia puede un padre o puede también pues un abuelo o una figura a la que acudan habitualmente pues muchas personas de esa familia adquirir este tipo de herramientas, ¿por qué no? O sea que esto también puede ir dirigido a esos padres que tienen a lo mejor pues hijos adolescentes que están en conflicto continuamente y que bueno, puedan tener también herramientas que les pueden ayudar, ¿por qué no? También existe esa otra figura, como os decía antes, de ese coach, mediador, líder, es decir, de esos líderes de equipo que no son directores de recursos humanos, que no son tampoco coaches externos, que trabajan en el día a día en sus propias organizaciones como líderes y que
ellos no tienen a lo mejor ningún conflicto, pero su plantilla, sus equipos sí que pueden tener entre ellos algún tipo de conflicto. Y que por tanto este líder, si quiere seguir siendo líder e inspirador para todo el mundo, no puede tomar partido por ninguna de las partes cuando el conflicto no le atañe directamente. Por lo tanto, debería de tener herramientas para ayudar y facilitar a que las personas que están en conflicto se entiendan. Y por eso también es una buena propuesta en ese ámbito también, ¿no? De que eres un líder, tienes personas a cargo y que les puedes ayudar mucho para que ellas mismas alcancen sus propios acuerdos y no acudan a ti para que tú se los soluciones. Por lo tanto, en esta propuesta que os hacemos de la mediación mediante coaching, vamos a trabajar con las partes, con las personas, vamos a trabajar en qué se entiende por conflicto, ¿no? Y qué no se entiende por conflicto, y vamos a trabajar sobre todo un proceso, una metodología muy clara, llena de herramientas en cada una de las fases. Y todo esto va a ser posible si sabemos manejar nosotros, con nosotros mismos, el estado adecuado, que es el estado coach. Un mediador coach tiene que saber estar presente en esas sesiones, tiene que saber serenar su estado emocional en esas sesiones, tiene que tener la garantía absoluta de que va a conservar la neutralidad y la imparcialidad en todas las fases del proceso, en todas. Y si en algún momento, por alguna circunstancia, no se ve capaz de conservar la imparcialidad, porque a lo mejor el conflicto, el asunto, pues choca internamente con alguno de sus valores, pues quizás sea el momento de derivarlo a otro compañero. Pero en todo momento ese estado de neutralidad y de imparcialidad se tiene que garantizar. ¿Qué beneficios dentro del ámbito de las organizaciones, aquí ya me muevo en el ámbito de la empresa, tiene el acudir a un proceso de mediación mediante coaching para resolver conflictos? Pues fijaros, mejora el clima laboral, aumenta la productividad. Cuando no estamos en conflicto estamos mucho más enfocados, ¿verdad? También se reduce el absentismo, porque no sé si os pasa a vosotros o en vuestras empresas, pero yo conozco muchas empresas donde hay personas que tienen bajas laborales por estrés, que tienen bajas laborales por depresión y que esas depresiones y esos estreses están causados precisamente por conflictos internos dentro de la empresa con algún compañero o con alguna persona dentro de la organización. Por lo tanto, el poder solucionar los conflictos de manera interna con un mediador coach puede incluso reducir ese absentismo laboral. Por supuesto, reduce los costes, ya no solamente los costes económicos que te produce pues, un conflicto llevado ante un juez, ¿no? Por medio de un abogado, sino los costes de tiempo. ¿Cuánto tiempo, no sé en vuestros países, cuánto tiempo tarda la justicia en pronunciarse? Pero aquí en España un conflicto laboral lleva muchísimo tiempo en el juzgado, muchísimo. Cuando digo muchísimo estoy hablando a veces de más de un año y más de 2. Y eso las empresas no se lo pueden permitir. Y a nivel económico, por supuesto, es mucho más costoso. Por lo tanto, la reducción de costes de tiempo y económicos es, por supuesto, una gran ventaja. Y otra es la reputación corporativa. Fijaros, ¿qué puede decir de una empresa el que pueda poner dentro de su responsabilidad social que dentro de la organización los conflictos se solucionan o se gestionan de manera totalmente voluntaria, de manera totalmente fluida entre las partes y además con un gran aprendizaje? Pues evidentemente para mí es una gran etiqueta de presentación para esa empresa, para esa organización. Y en el ámbito más personal, familiar, mejora la comunicación de la familia, de la pareja, de los vecinos. Hay una mayor comprensión y empatía. ¿Por qué? Porque primero te comprendes tú mucho mejor ante esa situación y vas a poder comprender también mejor a la otra parte, porque te lo estás permitiendo. Hay, por supuesto, un mayor conocimiento, como os decía, de uno mismo y eso ya, sin duda, es un gran aprendizaje. Y, por supuesto, mejora el clima familiar. Y cuando tú te sientes cómodo, cuando te sientes a gusto, en armonía en tu ambiente familiar, eso también lo contagias en tu ámbito más profesional y viceversa. Por lo tanto, aquí os muestro ya para finalizar un cruce de caminos, ¿no? Que podemos tener muchos, por suerte, podemos tener muchas opciones, donde la figura del mediador coach puede ser una figura que quizás os acompañe
en algún momento, quizás seáis vosotros los que toméis esa figura para acompañar a mucha gente y bueno, pues me gusta presentarlo de esta manera porque creo que es una figura todavía poco conocida, poco utilizada y desde mi punto de vista muy rentable, no solamente para las organizaciones, sino muy rentable también para las familias y por supuesto muy rentable a nivel personal. Esto era lo que quería compartir con vosotros. La presentación, por supuesto, la vais a tener. Y ahora, bueno, pues aquí ya veo, perdonad porque no he podido seguiros bien en el chat, a ver si ahora veo todas las preguntas. Me había quedado en la de Noemí, de los conflictos son oportunidades para crecer. Me dice Andrés, mediando para que se entiendan dos personas, desde la primera reunión deben estar ambos. Fíjate, Andrés, Andrés o Andrea, no sé aquí tu nombre completo, perdón si no lo he dicho bien. Mira, yo en la primera de las sesiones donde explico cómo es el proceso, si estas personas no están emocionalmente muy alejadas, sí que las reúno de manera conjunta para explicarles las características que tiene este proceso, donde les digo que tienen que empezar a trabajar de manera individual, pero trabajarse a ellos mismos. Les explico bueno, el tema de la voluntariedad, confidencialidad, asignamos una agenda, ¿no? Un número de sesiones, etcétera, y eso lo hacemos juntos. Y ahí es donde incluso pues les preparo ese documento para que lo firmen si están conformes de que van a empezar este proceso. Como es un proceso voluntario, en cualquier momento lo pueden dejar cualquiera de las partes y no pasa nada. Pero sí en esa primera reunión, si no están emocionalmente muy atascados, sí que la hago conjunta. Pero si es un conflicto que lleva ya mucho tiempo, que está muy enrocado, que no se pueden ni ver, yo os hablo incluso de hermanos que llevan años sin hablarse, años, o familiares, ¿no? Que no se entienden, pero que necesitan entenderse porque necesitan firmar algún tipo de operación y quieren hacerlo. Pues ahí en ese caso, aunque les propongo este modelo, no los siento el primer día juntos, sino que bueno, vamos firmando estos documentos de manera individual. Y trabajo de manera después individual igualmente con cada uno de ellos y en algún momento pues los siento de manera conjunta. A veces es necesaria una sesión individual, a veces son necesarias 2, a veces 3, a veces 4, pero bueno, lo normal entre 2 y 3 sesiones individuales suelen ser necesarias y después ya sesiones conjuntas que también suelen ser oportunas 2 o 3. ¿Alguna diferencia esencial entre neutralidad e imparcialidad? Sí, para mí, Patricia, la diferencia fundamental es que cuando soy neutral no aporto mi mapa, no aporto mi opinión, no aporto mi experiencia, no aporto mi contenido. Y cuando soy imparcial es que no me posiciono de ninguna de las dos partes. No sé si te contesto así, Patricia. No sé si con esta explicación está. Neutral es que no tomo parte, es que no aporto mi opinión e imparcial es que no tomo partido por ti o por el otro, sino que me mantengo al margen. Es parecido, pero no es igual. No sé si así te he contestado. Paula, ¿qué hacer si la otra parte no se compromete con el proceso? Es una muy buena pregunta. Pues mira, yo igualmente, aunque una de las partes quiere y la otra no, a la que quiere le invito a que siga trabajando conmigo, en este caso, a modo de sesiones individuales. ¿Por qué? Porque evidentemente si la otra parte no quiere, pues no se puede hacer nada. Como os decía antes, pling, la varita mágica aún no la tenemos, ¿no? Pero cuando tú, a nivel particular, te empiezas a trabajar sobre esa situación y la empiezas a ver desde otro punto de vista, la situación para ti ya cambia un poco. Y ese cambio hace que ya no lo veas, por tanto, de la misma manera, que no te afecte de la misma manera. Entonces, aunque no puedas alcanzar las propuestas o soluciones que tú inicialmente podías esperar si el otro también lo hiciese, sí que se produce un pequeño cambio en ti. Y ese pequeño cambio en ti quizás favorezca a que la otra persona en algún momento quiera. Pero en cualquier caso, tú vas a poder vivir un poco mejor porque lo has trabajado a nivel interno de otra manera. ¿Sí? Entonces yo le propongo siempre que si quiere, que por supuesto siga adelante con su propio camino, aunque la otra persona no quiera. Para ello, ¿cómo conseguir que ambas partes quieran tomar esta estrategia? También es muy buena pregunta. Yo les explico sobre todo lo que os expliqué ahora en estas últimas diapositivas, las ventajas que tiene esto. Y sobre todo también recalco mucho que esto es absolutamente voluntario.
y que en cualquier momento lo puedes dejar. Vamos, que no te vas a quedar peor, que como mucho te quedas igual, porque si ves que no vas por el camino que quiere, pues lo dejas y no pasa nada. Eso sí, le pagas las sesiones al mediador coach que hayas tenido y nada más. E incluso a lo mejor es que en esas 2 o 3 sesiones que hayas tenido o una, a lo mejor ya lo quieres parar porque ya estás viendo la situación desde otro punto de vista y ya no necesitas más. O a lo mejor te has dado cuenta de que no quieres solucionar esa relación, de que no te interesa. Y entonces, bueno, pues ya el conflicto pues ha dejado un poco de existir. Es decir, te puedes dar cuenta de muchas cosas. Por eso es tan importante entender el conflicto como un maestro, porque te está enseñando mucho. Y cuando digo esto es porque no estamos empeñados en alcanzar una solución con esa persona. No es el objetivo, es una consecuencia. Pero el objetivo es aprender de ti mucho y con ese aprendizaje poder evolucionar con esa persona y con muchas otras. Ese es el objetivo. Mercedes, ¿puedes intentar hacer tú de mediador? Eres el líder de un equipo en el conflicto, tú eres parte de él. Es también un muy buen planteamiento. El líder siempre es parte de un equipo, estoy de acuerdo. En algunas ocasiones, dentro del equipo, hay 2 personas, imagínate un equipo de 10, donde el líder es parte, y hay 2 personas que por algún motivo, entre ellas, chocan, ¿no? De alguna forma. Bueno, pues por carácter o porque incluso a lo mejor se han llevado muy bien en algún momento y ahora han tenido algún roce. Eso, por supuesto, contagia al resto del equipo, incluido al líder. El líder les puede ayudar, y esta es la propuesta que yo hago con esta disciplina conjunta de mediación y coaching, les puede ayudar a que estas personas primero se comprendan a sí mismas, vean cómo están interpretando esa situación, cómo su interpretación está también afectando a todo el sistema y de qué manera ellas mismas pueden superar esta situación sin tener que engancharse al líder y sin tener que engancharse al resto de los miembros del equipo. El equipo y el líder son el sostén, son el apoyo, son la compañía, pero ellas son las personas que están involucradas directamente en ese conflicto y las que deberían de solucionarlo ellas solas, con el acompañamiento del líder como mediador coach, incluso con el acompañamiento del equipo también como sistema. De hecho, generalmente cuando lo tratamos en una de las partes del curso, ¿no? Que tratamos precisamente el conflicto dentro de un sistema, no solamente las 2 partes, porque aunque 2 partes estén en conflicto, afectan a todo un sistema. También pasa en el ámbito de la pareja, aunque la pareja esté en conflicto, afecta a la familia, afecta a los hijos, afecta a los padres, afecta a los amigos, afecta a todo un sistema. Entonces, el líder no es miembro del conflicto de manera directa, pero sí indirecta. Por eso son muy importantes que conozcan estas herramientas para poder ayudar, acompañar sin inmiscuirse dentro del núcleo del conflicto, sino todo lo contrario, ayudar para desenredar estos nudos que tiene el conflicto y que además rápidamente se van sembrando como no se atajen. No sé si te he contestado, Mercedes. Vale, José Luis, gracias José Luis. Tengo un problema de tierra con la otra parte es un abogado, yo un profesional de recursos humanos, lo invité a reunirnos, a estudiar el caso de cada parte y accedió. Es un primer acercamiento. Siempre es un primer acercamiento cuando te dicen, venga, vamos a hablar. Eso siempre es un primer acercamiento y enhorabuena. ¿Puede funcionar igualmente ese proceso en un conflicto en un equipo deportivo? Por supuesto. Yo aquí os he querido plantear distintos escenarios, no he mencionado el deporte, ¿no? Pero lo he querido plantear desde distintos escenarios porque es una metodología y de eso es una metodología que sirve para cualquier tipo de escenario. Estamos hablando de una metodología que ayuda a las personas a comprenderse ellas primero para comprender al otro. Por lo tanto, en el escenario deportivo, por supuestísimo que también es, vamos, totalmente válido. De hecho, el ámbito deportivo es un ámbito muy familiar en el mundo del coaching, ¿no? Y esto, como digo, tiene mucha... La mediación mediante coaching une las 2 disciplinas, ¿no? La mediación y el coaching. Las une y las alimenta de más herramientas. En esta formación nosotros no trabajamos solo la mediación y el coaching, trabajamos también con la programación neurolingüística, con bastantes herramientas de la PNL, trabajamos también con la comunicación no violenta para esa estructura de comunicación, es decir, trabajamos con muchas disciplinas que enriquecen, ¿no? esta estructura. Y en el ámbito deportivo, por supuesto, bueno, pues tanto la PNL como el coaching se utilizan mucho. Entonces sí, por supuesto, sin duda.
Andrés Alba, vale, perfecto, Andrés. Ahora sí que te veo bien el nombre. ¿El coaching podría compararse con un psicólogo? Bueno, esto no es no quería que en esta webinar, ¿no?, hablar solamente de coaching, pero no, el coaching y la psicología no, aunque bueno, pueden beber de muchísimas fuentes en común, pero no es lo mismo. El coaching se enfoca siempre hacia pues un estado deseado, hacia lo que quieres conseguir. Y la psicología también aborda pues un problema del pasado y cómo solucionarlo. No, son ámbitos diferentes, ¿no? En cualquier caso, muy complementarios, eso por supuesto, pero son diferentes. ¿Cómo se puede hacer para que una persona no líder pueda ser mediador de coaching? Cualquier persona puede ser mediador mediante coaching, cualquier persona, no tiene por qué ser líder. De hecho, todos somos líderes, ¿eh? Aunque no tengamos personas a cargo, todos podemos ser líderes. ¿No os pasa que dentro de un equipo quizás alguno de vosotros sois líderes naturales, aunque no tengáis jerárquicamente el rasgo de jefe o de líder dentro de ese equipo, pero os siguen, inspiráis a las personas? Entonces, respondiéndote a esta pregunta, cualquier persona puede tener las herramientas de un mediador coach. Cualquier persona, no tenéis, para acceder a esta formación, no tenéis por qué ser líderes de un equipo, no tenéis por qué ser CEOs de una organización, no tenéis por qué trabajar en recursos humanos, no tenéis por qué ser abogados, no tenéis por qué ser padres, no tenéis por qué, tenéis que ser simplemente personas que os gusten aprender de vosotros mismos y que os guste también ayudar a las personas cuando están en conflicto a que puedan trascender de esa situación. Si es un equipo de 3 y uno de ellos es líder y es coach, bueno, pues fenomenal. Pues no sé, si esa persona es líder coach y después tiene a 2 personas a cargo, ¿no? O sea, son 3 personas y esas 2 pues están en conflicto, pues fíjate, pues ese líder coach ya podría también ayudarles en el caso de que, bueno, de que no sepan cómo trascender de una situación. No en todos los momentos tenemos que utilizar la estrategia de esta disciplina de mediador de conflictos mediante coaching, porque a veces los conflictos, bueno, pues se superan rápidamente porque utilizas estrategias que te han servido en otros momentos y rápidamente las usas, ¿verdad? Yo aquí estoy diciendo esas relaciones, esos bloqueos, esos desajustes que están, pues eso, encallando pues esa situación y que no somos capaces de solucionarlas y que aunque llamemos a una figura externa, como puede ser un abogado a veces o como puede ser un árbitro o el líder o un juez, pues no nos están ayudando tampoco. Aunque nos digan cuál es la solución, no nos satisface. Bueno, pues es porque hay algo mucho más importante que esa solución y es tu propia interpretación, tu propio camino y la relación que estás construyendo. Y eso es lo que proporciona esta disciplina. Gracias, Constanza, por tu mensaje. Muchas gracias por tu mensaje. Comparto, Nani, perdón, me dice, comparto tu apreciación relativa a la imparcialidad, un aspecto que siempre hay que trabajar junto a la serenidad. Sí, Nani, yo ya no solamente con el tema de la mediación mediante coaching, sino con cualquier disciplina en donde tengamos que dar el mensaje de que somos profesionales neutrales, imparciales, que respetamos la confidencialidad. No solamente lo hay que decir, lo hay que hacer, ¿no? O sea, es decir, para mí un gran profesional es aquel que predica con el ejemplo de lo que promueve en su profesión, ¿no? Y un mediador un coach o un mediador o cualquier persona que facilite, que ayude a los demás, antes tiene que trabajarse mucho como persona del mismo. Es muy difícil dar ejemplo o ayudar a los demás si tú pues actúas de una manera muy distinta a la que promulgas o a la que dices, ¿no? Por lo tanto, yo puedo decir que soy imparcial, se lo puedo decir a las partes, os garantizo la absoluta imparcialidad en este caso. No me voy a decantar ni por ti ni por ti, ya. Pero si después estoy más a favor de uno y el otro lo percibe, pues ahí evidentemente estoy siendo muy deshonesta con el proceso y con ellos. Y es que como soy ser humano, como soy persona, eso me puede pasar. De hecho, en alguna ocasión me ha pasado, porque estoy escuchando situaciones de 2 personas que con una de ellas puedo empatizar más que con otra. Y si no soy capaz de trabajarme yo para que a las 2 les pueda dar lo mismo, que es
ayudarles a las dos partes, aunque empatice más con una que con otra. Si yo sé que no me puedo trabajar a ese nivel, este caso lo tendría que derivar a otra persona, porque si no, no les voy a ayudar de corazón, no les voy a ayudar. Incluso puedo perjudicar el proceso y se pueden hacer una falsa opinión de lo que es el verdadero proceso de mediación mediante coaching. No sé si me explico, pero si yo digo que soy imparcial y después una de las partes considera que no he sido imparcial porque me he decantado más por uno que por otro, pues fijaros qué concepto va a tener de la mediación mediante coaching, ¿no? Y yo eso es lo que precisamente no quiero que pase. Por lo tanto, primero ser honesto con uno mismo y garantizar al máximo que vas a ser neutral, que vas a ser imparcial, que vas a estar sereno, que vas a estar aportando y apoyando. Muchas gracias, Nani. Gracias, me dicen fantástica sesión como mediadora con experiencia en UK, me ha parecido una gran presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, debo irme, gracias a él, dice Eli. Veo un filón de oro el uso de este proceso. Andrés, está feo a lo mejor que lo diga yo, pero de verdad que funciona, os lo aseguro. Por eso lo presentamos, ¿eh? Ya sabéis que la ICC, todo lo que presentamos es porque, bueno, tenemos experiencia en ello, sabemos que funciona y por eso os invitamos a que lo probéis. Si no, ten por seguro que no se nos ocurriría presentarlo. Y en capacitar a adultos mayores para ser coach mediadora, hay algo especial para esto. Cuando hablas de adultos mayores, ¿te refieres a mayores, a personas a lo mejor ya pues de más de 60 o 70 años? No es, por supuesto, o sea, y además fíjate, ¿no? Qué sensibilidad van a poder tener personas con esa gran experiencia vital, ¿no? Llegada ya a una cierta edad, pues que tienes ya no solamente, bueno, pues todos los recursos que has ido adquiriendo en tu vida profesional, sino sobre todo experiencias vitales. Aún así, que ya te digo que sí, que será maravilloso, ¿no? Ver a un mediador coach pues ya pues con muchísima sabiduría vital. También os digo que incluso las personas jóvenes, que parece que quizás no tengan muchas experiencias, cuando se forman en estas disciplinas, tanto en coaching, en mediación, en programación neurolingüística, fijaros qué riqueza, ¿no? Siendo tan joven, tener esa apertura de mente, esa flexibilidad para estar abiertos, ¿no? Porque ya el coaching, los que lo conocéis, es una gran disciplina para conocerse a uno y para estar abierto a todo tipo de posibilidades. Y la mediación también, porque estamos ayudando a comprender en una situación de conflicto, que no es nada fácil, ¿eh? Porque cuando estamos haciendo coaching, las personas estamos muy enfocadas en construir ese objetivo e ir a por él, ¿no? Y siempre nos estamos moviendo en el entorno del ámbito deseado, ¿no? del escenario deseado. Pero cuando estamos en conflicto estamos realmente en un lugar donde el torrente emocional es muy grande y que personas jóvenes se atrevan a trabajarse a ese nivel es muy valioso. Por lo tanto, no solamente capacitemos a adultos mayores, que por supuestísimo, ya te digo que es una idea extraordinaria por toda la experiencia y sabiduría vital que pueden ofrecer, sino también a los jóvenes. O sea, esto es una disciplina para todas las edades. ¿Qué pasa si se rompe la confidencialidad? Bueno, pues ahí ya como abogada te digo que puedes tener un problema, problema legal, porque yo la confidencialidad la garantizo mediante un documento, mediante un compromiso. Y puede haber pues, daños y perjuicios, es decir, le puedes causar un daño importante a nivel profesional, a nivel económico, a la persona que, bueno, pues, a la que le has revelado pues, un secreto. Por lo tanto, ahí te puedes meter en un problema legal. Entonces, hay que garantizarlo y cumplirlo. Gracias a ti, Sebastián. Saludos desde Panamá. Gracias, muchas gracias. Aquí me dicen, qué suerte, ¿eh? De verdad es que me encanta ver que, bueno, que os ha gustado y bueno, aunque me dice Magali que lo ha escuchado solo pues 25 minutos, no pasa nada porque enviaremos la presentación, ¿eh? Sí, Pues nada, estamos enviándole la grabación a todos perfecto. por email. Nada, estoy viendo todos los agradecimientos que os lo agradezco de verdad de corazón a vosotros. Me dicen como abogada, en un caso de derecho, cómo podría ser imparcial o eso estaría fuera de contexto. Bueno, si somos abogados no estamos actuando como mediador, ¿no? No estamos actuando dentro de esa figura, porque como abogada yo lo que hago es
defender los intereses de mi cliente. Por lo tanto, no estoy en la posición de facilitar un acuerdo entre dos partes, sino que yo voy de manera interesada a defender los intereses, las posiciones de una de las partes. Otra cosa es que como abogada, incluso como abogada, yo a veces le ayudo a mi cliente a que piense desde distintas ópticas, desde distintas perspectivas, por si hay otras opciones que todavía no ha explorado, que quizás también le puedan favorecer. Sobre todo de cara a una posible negociación con el otro abogado, con la otra parte, porque a veces te proponen cosas que no habías tenido en cuenta. Pero no estamos dentro de del mismo escenario. Yo cuando soy abogada no soy mediadora, tampoco coach. Y por eso decía que, bueno, que a veces actúo como abogada porque bueno, me llaman y es un tema jurídico y así lo hago, pero muchas otras veces me llaman como abogada, pero no hay un problema jurídico, hay un problema de comunicación, entonces me quito el sombrero de abogada y digo, aquí te voy a ayudar mucho más, mucho más. Voy a ser mediadora coach y te voy a ayudar a ti, a que aprendas. No sé si te he contestado, espero que sí. La presentación sí va a ser compartida. Bueno, yo creo que ahora sí que ya hay aquí una pregunta. Cuando es un equipo que busca mejorar la comunicación con uno de sus líderes, ¿cómo le hace saber el coach al líder las quejas del equipo? Es que no se las hace saber el coach, se las hace saber el equipo y de una manera fantástica, que es con una comunicación muy constructiva, muy abierta. El coach no es el correveidile que le dice al líder, mira lo que pasa, y al equipo, mira lo que dice el líder, y al equipo, mira lo que dice el coach. No, no. El coach facilita al equipo para que sepa lo que quiere, sepa cómo comunicarlo, sepa cómo recibir también las instrucciones del líder. También trabaja mucho con el líder, ¿eh? En coaching de equipos eso se trabaja, primero se trabaja con el líder y después con el equipo, pero se trabaja con, no se habla con, se trabaja con. Gracias. Muy bien, pues yo creo que Alexis, creo que he contestado todo. Aquí hay muchísimo agradecimiento, igualmente a todos. Muchísimas gracias a todos. Estarán recibiendo esta grabación por email. Gracias, Marcela, por la fascinante presentación. Y pues los esperamos con su inscripción para el curso online que empieza ya muy pronto la semana, el 4 de mayo estará iniciando, la semana que viene, entonces esperamos verlos por allí. Muchísimas gracias, que tengan un excelente resto de día o de noche, donde estén. Y gracias, Marcela, que estés muy bien. Muchísimas gracias, Alexis. Creo que aquí me quedaban, porque las he mirado por el chat, creo que aquí en preguntas y respuestas estaba viendo que, por ejemplo, lo digo para que no quede ninguna, sin contestar. Joel me decía que en el caso del mediador coach se requiere que en el proceso sea neutral, imparcial. Sí, por supuesto, está ahí contestado. Diana dice que de cara al cliente contratante, nuestra propuesta como coach mediador debe ser muy clara. Lo que sí ofrecemos y lo que no, las condiciones del servicio, sobre todo por las características del servicio y la libertad de los participantes. Totalmente de acuerdo, Diana. Por eso en esa entrevista previa, ¿no?, donde les explico cómo es el proceso, tiene que quedar muy claro, ¿eh?, que va a ser un trabajo que tienen que hacer ellos y lo que se espera del proceso. No que piensen que el mediador coach es el que le va a solucionar los problemas, porque no es el caso. Y cuando es un equipo que busca mejorar la comunicación con uno de sus líderes, bueno, esto sí que ya lo he contestado. Y después Laila, hola Laila, qué bien que estés aquí también. El mediador coach es una buena figura para ayudar en conflictos entre padres e hijos, sí. Desde la perspectiva, sí, o sea, el mediador coach siempre es una buena figura, por supuesto, sin quitarnos el rol de padre o madre, ¿no? Porque un coach puede ser un padre, por supuesto, y una madre, y a la vez coach, pero yo ahí sí que pongo una línea muy fina entre no desvirtuar la figura del padre y la madre, porque si no dejamos un poco huérfanos a nuestros hijos, ¿no? Si somos coaches, si somos mediadores, pero si no somos padres y madres, los dejamos un poco huérfanos. Entonces, sin desvirtuar eso, por supuesto, podemos utilizar herramientas del coaching y de la mediación también en la familia. Ahora sí, ahora ya me callo. Gracias, Alexis. No, Marcela, muchísimas gracias. Yo no me he dado cuenta de esas preguntas. Y es muy importante que queden todas bien respondidas. Cualquier otra inquietud nos pueden hacer llegar también por email. Nos despedimos entonces de esta manera. Muchísimas gracias por su asistencia y su atención y que tengan un excelente resto de día. Gracias, Marcela, que estés muy bien también. Gracias, Hasta como siempre, luego. Alexis. Gracias a todos. Hasta luego.